estoy en Boston. Llevo ya en verdad una semana aquí, si es que el tiempo pasa volando. He estado intentando hace un rato, llevo 1 hora y media intentando averiguar dónde pongo el móvil para grabar. Ahí hay una ventana y me he puesto un foco, me he puesto una luz, una lámpara como foco. No sé, ya lo descubriré cómo grabo aquí. De momento esto es lo que he conseguido. Es que no es el piso más... tenemos 2 ventanas enormes, en verdad, en la habitación, en la cocina. Cada habitación tiene una ventana. Pero a la vez, como tiene tantos árboles alrededor, que es muy bonito, el problema es que no entra luz suficiente como para grabar. Además, estoy pensando, en verdad, en comprarme una cámara. Porque, ya llevo grabando con vídeo, ¿cuántos años ya? O hago 1 año solo, 1 año y pico. Y no voy a parar, ¿sabes? No tengo ninguna perspectiva de parar. Al contrario, quiero grabar más cosas y mejorar y todo. Entonces estoy pensando en pedirme para Navidad una cámara. Porque yo creo que me mejorará la calidad. Incluso estoy probando otros iPhones y la cámara es bastante mejor. Yo tengo el iPhone 11 y no está nada mal. Lo que pasa es que es una cámara, la del iPhone 11 es una buena cámara, pero es una cámara que necesita luz natural. Y si no hay luz natural, se ve como apagado, se ve como triste. Entonces, iremos actualizando eso cuando podamos. De momento, estoy en Boston, ya tengo gimnasio, que está chulo. Es muy caro, pero está bien, está chulo. Es más simple que el mío de España, pero tengo más que suficiente. Hoy quería hablar de la mentalidad de escasez. Es un concepto que aprendí el año pasado. No sé muy bien de dónde salió. En mi cabeza me lo había inventado yo. Hasta que el mes pasado me leí el libro de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, que también os lo conté en el capítulo anterior, el resumen, si no lo has escuchado ya sabes lo que tienes que hacer. Pues en ese libro también mencionaba la mentalidad de escasez y la mentalidad de abundancia, ¿no? Y dije, ostras, que no me lo he inventado yo. Y me hizo pensar en que en verdad es un mindset o es un problema de mindset que se aplica en muchos aspectos de la vida o que a mí me ha afectado en diferentes aspectos de la vida, y pensé, vamos a hacer un capítulo entero dedicado a esta mentalidad, a este mindset, a este conjunto de pensamientos o esta forma de pensar. Vamos a hablar entonces de cuándo he sentido yo mentalidad de escasez en mi vida. Entonces hablaremos, como le pondremos una definición, ¿no?, de qué es, por qué la tenemos y luego cómo responder. Así que let's go. Es muy posible que tú en tu vida también te hayas enfrentado a la mentalidad de escasez en algún momento. Yo te voy a contar, como te digo, mis experiencias y luego haré una lista de cosas posibles o de pensamientos comunes que surgen desde la escasez, y así podrás identificar, o así te ayudo un poco a identificar dónde la escasez te afecta más a ti y tal. Pero para mí, mis experiencias en la vida han sido en tres grupos, tres aspectos de la vida. Lo he organizado en amor, el amor, éxito y dinero. ¿Qué pasa con el amor? La mentalidad de escasez en el amor para mí es algo muy, muy, muy real. Es de hecho el problema que tenía, es el que me enseñó a deshacerme de la mentalidad de escasez. Es el problema que me llevó a hacer journaling sobre la mentalidad de escasez y a descubrir como este concepto y a decir, ok, vale, está pasando eso, tengo este tipo de pensamientos, ¿qué hago con ellos? Y a partir de esa reflexión, como que lo empecé a ver en otros ámbitos de la vida, ¿sabes? Yo tengo una relación a distancia desde 2021. Una relación romántica a distancia desde 2021, hace 4 años. Y los 3 primeros años fueron muy duros. Los 3 primeros años no fueron malos años, pero sí que es verdad que eran años muy cargados emocionalmente. Como que las despedidas eran muy duras. Yo lloraba mucho, los días después de las despedidas yo estaba muy triste, como que lo pasaba muy mal por la distancia. Entonces luego cuando mi pareja venía a España, como que yo sentía la necesidad como de aprovechar todo el rato el tiempo, como que teníamos muy poco tiempo, entonces me ponía presión para pasar tiempo de calidad, que ese poco tiempo que tuviésemos pues aprovecharlo al máximo y que fuese tiempo en el que lo pasábamos muy bien o conectábamos mucho, y eso al final lo que hacía era me ponía mucha presión. Y de hecho cuando venía a España, yo sabía que venía a España, yo ya tenía ansiedad de la sensación de prisa, de urgencia, de presión que me ponía, hasta que en febrero del año pasado, en febrero de 2024, tuvimos un momento como muy intenso, muy malo, en el que
como que yo peté un poco porque llevaba 3 años pues con esas sensaciones, ¿no? de urgencia, y me di cuenta entonces de que tenía que cambiar, o sea, de que esto no iba a funcionar si yo no cambiaba mi mindset, ¿sabes? Si yo no cambiaba, o sea, si no me sentaba un momento a coger todo eso y decir, a ver, ¿qué hago, sabes, con estas emociones? ¿Qué está pasando y qué hago con ello? Entonces fui a una psicóloga que la verdad es que no me ayudó mucho, pero yo os lo recomiendo siempre, o sea, en general siempre me han ayudado mucho cada vez que he ido a una psicóloga con un problema en concreto, pero en este problema en concreto la verdad es que la solución la encontré sentándome sola y haciendo journaling, en plan, me pasé igual 2 o 3 semanas escribiendo sobre el tema, sacando thoughts, sacando emociones, sin juzgar, ¿sabes? Poniendo todo en papel, lo que estaba pasando, lo que había pasado y cómo me sentía. Y entonces llegó un momento en el que escribí la frase de tengo una relación de carencia, porque no tenemos tiempo. Porque cuando tienes una relación a distancia, pues os veis muy poco y el tiempo que os veis está limitado, ¿sabes? O sea, tienes pues 3 días, 2 días, 5 días y pues es lo que hay. Entonces escribí que teníamos una relación de carencia y luego al poco tiempo escribí que no es que tuviésemos una relación de carencia, sino que yo estaba interpretando la situación en la que estaba nuestra relación desde la escasez, desde el punto de vista de no tenemos tiempo, no tenemos suficiente tiempo. Y así me centraba en lo que mi relación no tenía, ¿sabes? No es que en sí fuese una relación de carencia, porque no lo es, sino que yo veía lo que a mi relación, solo me centraba en lo que le faltaba a mi relación, que era tiempo estando juntas, tiempo físico, ¿no? Relación presencial, es lo que yo echaba de menos. También me pasaba mucho y me pasa mucho con el éxito de los demás. Yo creo que esto es bastante común. Yo creo que interpretamos el éxito de los demás como amenazas para nuestro propio éxito al pensar que si alguien tiene algo, entonces nosotros ya no podemos tenerlo. O que los demás son como competencia, ¿sabes? Que si estamos intentando conseguir algo y otra persona lo consigue, entonces tenemos menos posibilidades de conseguirlo. O nos ha quitado el puesto, entre comillas. Esto es algo que expliqué también en el capítulo de la necesidad de destacar en todo, que desde pequeña he sentido como... He mirado con recelo el éxito de los demás, no siempre, y sé controlarlo, ¿sabes? Pero sí que es verdad que tengo recuerdos de pequeña de que a otro niño le hiciesen algún cumplido, algún reconocimiento de has hecho esto muy bien, y yo pensar, jo, yo también quiero, o jo, ahora no me lo van a hacer a mí, ¿sabes? Porque si ya han hecho un cumplido a otra persona sobre X, no van a decírmelo a mí al mismo tiempo. Entonces yo como que me quedaba sin ello. Y mientras fui creciendo me sigue pasando. Ahora con el podcast, por ejemplo, cuando veo un podcast muy parecido al mío que tiene éxito, pienso como que ya hay otra persona que lo está consiguiendo y yo no, ¿sabes? Entonces siento como que hay X puestos de personas exitosas en el mundo o de personas que pueden tener un podcast de éxito como el mío, o sea, del tipo del mío, de lo que yo hablo y tal, del contenido que yo hago, y que cuando alguien lo consigue, ¿sabes? O yo, es que esa persona ya lo habrá conseguido desde hace igual meses, años, pero cuando yo lo descubro pienso, otro más, otro más que ya lo tiene, ¿sabes? Y cuando decidí empezar a estudiar para ser entrenadora personal, cada vez que entra alguien al grupo nuevo que se apunta al curso, cada vez que veo a alguien empezando redes sociales o ser entrenadora personal online o lo que sea, ya pienso como que para qué voy a hacerlo yo si hay tanta gente, ¿sabes? Y pienso otra persona más, ¿sabes? Pienso, jope, cuánta competencia, pienso que ¿para qué lo voy a hacer yo, ¿sabes? Si tampoco lo voy a hacer mejor que ellos, que cómo voy a destacar entre tanta gente, que tampoco tengo nada de especial que me haga ser mejor que ellos, entonces ¿para qué lo voy a hacer? Y luego finalmente con el dinero. Este es algo que estoy trabajando ahora mismo y en general mi problema con el dinero es que me duele mucho gastar. Gastar es algo que me incomoda en general, gastar es algo con lo que no estoy cómoda. Creo que es algo que se aprende, lo he aprendido yo creo que de mi familia, o sea, no es nada bueno ni nada malo, pero sí me genera, pues eso, una mentalidad de nunca tener suficiente y de la necesidad como de guardarlo como si fuese un tesoro, de que gastar en sí es algo malo. Ahora mismo estoy leyendo un libro que se llama Buy What You Love Without Going Broke, que habla del emotional spending, que es como gestionar tus emociones comprando, ¿no? Como el emotional eating, pues el emotional spending.
y te habla de cómo encontrar las emociones que estás evitando y qué valoras de verdad para evitar comprar cosas para gestionar emociones y centrarte más en comprar aquello que te expande, ¿no? Aquello que en lo que realmente crees, aquello en lo que realmente valoras. A mí en verdad me pasa lo contrario, yo no hago emotional spending, sino que no sé gastar. O sea, en vez de necesitar ayuda o necesitar leer este libro para que me enseñe a dejar de gastar impulsivamente y encontrar las emociones que estoy evitando, o aprender a enfrentar las emociones que estoy evitando gastando, lo que necesito, y me está enseñando también este libro, aunque está más enfocado al otro tipo de persona, al otro tipo de mindset, pero sí que es verdad que me está ayudando a entender que gastar en sí mismo no es algo bueno ni algo malo, y que es importante entender lo que valoras tú en la vida y que tu dinero vaya acorde con esos valores, que tu dinero vaya o lo uses para darte más de lo que te hace feliz. Pero bueno, la cuestión es que yo tengo esta mentalidad con el dinero de no tener suficiente y de que como se me escapa, ¿sabes? De que todo vale dinero, de que quiero hacer X cosa y vale dinero y todo vale dinero. ¿Qué tienen en común estas tres experiencias sobre mi relación a distancia, sobre esta interpretación del éxito de los demás y sobre esta mentalidad de no tener suficiente dinero y de que gastar en sí mismo es malo? Lo que tienen estas tres experiencias de común es la mentalidad de escasez que hay detrás. La mentalidad de escasez es una forma de pensar centrada en lo que falta. Es la creencia de que los recursos, como el tiempo, el dinero, el amor, el éxito o incluso las oportunidades, son limitados. Desde esta mentalidad nos movemos por el miedo a no tener suficiente, a quedarnos atrás o a perder lo poco que tenemos. Esta definición la he escrito yo con un poquito de ayudita del ChatGPT, que es muy majo. Pero sí, básicamente es esta sensación de centrarte, o sea, de interpretar una realidad desde lo que le falta, ¿no? Desde, no tengo suficiente tiempo, no tengo suficiente dinero, no hay suficiente éxito en el mundo. Quiero contártelo también desde el modelo de la psicología cognitiva que explica cómo la relación entre nuestros pensamientos, emociones y acciones es una cadena que me encanta, es una cadena de la que ya hemos hablado en el podcast antes, que básicamente explica cómo actuamos o por qué actuamos. La cadena empieza desde un estímulo, ¿no? A ti te pasa algo, una situación X, luego tú tienes un pensamiento sobre esa situación, la interpretas de alguna forma, esa interpretación te genera emociones y tú actúas a partir de esas emociones, ¿no? Es estímulo, pensamiento, emoción, acción. Esto con la mentalidad de escasez lo que sería es, pues tú tienes una situación X y tú la interpretas desde la escasez, ¿no? Centrándote en aquello que te falta en esa situación. No tengo suficiente, si esta persona lo tiene yo no lo puedo tener, o se me escapa, o lo que sea. ¿Qué emociones genera esto? Claro, es que ahí está el punto. ¿Qué emociones te genera esta mentalidad? Miedo, ansiedad, agobio, desmotivación, desesperanza. Cosas buenas no. Y claro, ¿qué acciones salen cuando piensas así, ¿no? Y sientes así. Pues acciones alineadas con el miedo y la ansiedad. Acciones que no creo que estén alineadas con la persona que quieres ser o las cosas que quieres conseguir en la vida. Así que la mentalidad de escasez lo que es un grupo de pensamientos que al final son una interpretación de tu situación y te generan emociones negativas y te llevan a hacer acciones en las que no crees, acciones en las que preferirías cambiar, acciones que preferirías no llevar a cabo o que te impide hacer acciones que sí querrías hacer. ¿Cuáles son otras formas, apartados de la vida, situaciones comunes en las que podemos interpretar la situación en concreto desde la mentalidad de escasez, ¿no? y tener esta mentalidad de escasez y estas emociones de miedo y ansiedad y desmotivación? Relaciones personales, cosas como los celos o el miedo constante a perder a alguien. Los celos son mentalidad de escasez. Compararte en general con los demás es mentalidad de escasez. En el sentido de que no hay como talento para todo el mundo, no hay belleza para todo el mundo, no hay éxito para todo el mundo, sino que solo uno puede tener éxito, solo uno puede ser guapo, solo uno puede tener talento. Y luego también interpretación en general sobre el tiempo, sensación de que no llegas a todo, de que no hay tiempo suficiente en la vida aunque te organices,
el agobio constante por no tener suficiente tiempo, y eso te lleva a veces a posponer cosas como no sé, hacer ejercicio, comer sano, cosas que dices ahora no es prioritario porque es que no tengo tiempo para todo. Cosas como la creatividad, ¿no? Pensar que ya está todo hecho, está todo pensado, que es imposible ser creativo, no compartir ideas por miedo a que te las quiten, y el entrar en una autovaloración negativa, en sentir que nunca haces suficiente, que nunca haces las cosas suficientemente bien, y tener dificultad para reconocer tus logros o celebrarte. ¿Por qué tenemos mentalidad de escasez? ¿De dónde sale esto? Yo creo que sale de nuestro cerebro primitivo. Nuestro cerebro es muy primitivo. Yo creo que la mentalidad de escasez tiene una raíz evolutiva. Durante muchos años, sobrevivir para el ser humano significaba asegurar recursos básicos como comida, refugio, fuego. Y vivíamos en un entorno, ¿no? El entorno primitivo era un entorno en el que no sabías si mañana ibas a tener suficiente para sobrevivir. Entonces nuestro cerebro, yo creo que aprendió para sobrevivir a priorizar la escasez, a ver la escasez como algo muy malo, un peligro muy relevante, ¿sabes? Entonces eso implica que el cerebro se centra en lo que te falta, porque lo que te falta es muy peligroso para tu supervivencia. Y de hecho esto, aunque, como te digo, es algo de nuestro cerebro primitivo que nos era útil años atrás, nuestro cerebro no ha cambiado mucho. De hecho, hay un estudio que me gusta mucho, que no recuerdo exactamente los detalles, pero nos lo explicaron en la carrera, que estudiaron como la reacción del cerebro, la reacción emocional a partir de perder 10 euros o de ganar 10 euros, y descubrieron que la respuesta emocional negativa del cerebro era mucho mayor, o sea, perder 10 euros era mucho más duro que la respuesta emocional positiva que generaba ganar 10 euros. O sea, que todo lo que sea perder todo lo que sea escasez, carencia, falta, nos hace mucho más daño que lo positivo que podamos tener. El cerebro sigue funcionando con este sistema antiguo, y al final es que pues somos un poco negativos. El ser humano es un ser negativo por naturaleza, ¿no? Entonces es lo que hay, es un poquito lo que hay. Que también está bien, ¿no? Porque también está bien darse un respiro y decir, no, es que soy una persona, por ejemplo, yo en mi relación, ¿no? Qué tóxica soy o qué negativa soy. Es como, a ver, no, tampoco es eso, ¿no? Soy una humana, mi cerebro funciona así y ahora yo tengo margen de maniobra para decidir a partir de aquí qué hago, ¿no? Pero hay una parte que es aceptación, que es, vale, esto me pasa a mí y le pasa a otras personas de otras formas diferentes, y sale de algo común, algo primitivo, que es la forma en la que funciona nuestro cerebro, porque está programado para nuestra supervivencia. Y no hay más, no hay que juzgarlo. Yo en general siempre tengo la tendencia a tener ansiedad cuando no puedo controlar las cosas. Soy una persona que me gusta tener mucho las cosas bajo control. Y me gusta hacer yo las cosas, me gusta controlar mi entorno. O sea, por ejemplo, ahora aquí en Boston me gusta como ir a comprar yo, o me gusta decidir qué compramos, qué comemos, cuándo lo comemos, tener control de la nevera, ¿sabes? Me gusta tener mis sistemas para absolutamente todo. Y esto es algo que pues a una persona le puede parecer vaya loca, y a otra persona le puede parecer cómodo porque ya me encargo yo, ¿sabes? Y a mí me parece bien organizar viajes, planear, eso, that's my thing. El problema es que el control a veces, lo hago para sentirme segura, ¿no? Y cuando no puedo controlar algunas cosas, pues me hace sentir insegura, me hace sentir en descontrol, y el descontrol me hace sentir en peligro y me da ansiedad. Entonces, cosas como, por ejemplo, la relación a distancia me hacía sentir como muy poco en control de la situación, de que yo no tenía ningún control en decidir un poco cuándo nos veíamos o cuándo no, cuántos días nos veíamos o cuándo no. Un poco de control yo tenía, ¿no? Yo podía coger un avión e irme, pero no estaba todo bajo mi control. Y en general la mentalidad de escasez es esta, yo creo que sale de esta función primitiva del cerebro, pero también de esta tendencia o este deseo de querer controlarlo todo, y de como no poder controlar algunas cosas, centrarte en que eso te falta. Centrarte en que no lo puedes controlar, y si tú lo controlases lo tendrías todo, ¿no? Tendrías la cantidad que tú quieres, pero como no lo controlas, y eso te hace sentir como en pánico y en miedo. Pero por suerte, como te digo, tenemos margen de maniobra. Una vez sentimos estas cosas, podemos pararnos un momento, y en cambio de estar 3 años alargándolo, como hice yo con mi relación, pararnos lo antes posible a pensar qué hacer con ello. ¿Cómo respondemos ante la mentalidad de escasez? 3 pasos. Primer paso,
Aceptar que los pensamientos de escasez son normales, son humanos. Segundo paso, nombra lo que te pasa. Tercer paso, cambia la frecuencia y la abundancia. Ahora vamos a hablar de cada uno. Empecemos por el primero. Pues sí, ya lo hemos mencionado, pero es muy posible que los pensamientos de escasez no desaparezcan nunca. Yo puedo tener este problema con mi relación, solucionarlo, ¿no? Trabajar en el mindset, tal, cambiarlo, y en unos años que yo que sé que alguien consigue X que yo quiero y me vuelven a salir en otro aspecto de la vida. Creo que no es una batalla que se vaya a ganar o perder en algún momento. Creo que no es ni siquiera una batalla, es sencillamente una gestión constante. Creo que la human experience no se trata de aprender a pensar en positivo siempre. No se trata de aprender el cómo no tener emociones negativas, el cómo no tener pensamientos negativos, sino se trata en aprender, uno, que siempre están, que siempre van a haber, que cuando superes unos vendrán otros de otra forma. Porque como te digo, el ser humano es negativo por naturaleza, porque eso en antaño nos hacía sobrevivir. Ahora ya no, pero seguimos siendo así. Entonces el primer paso es aprender a aceptar que eso va a estar siempre ahí, que no te matan, que no son emociones, no son pensamientos que te maten, que estás a salvo, sientas lo que sientas, estás a salvo. Es algo que me arrepiento mucho, porque mis emociones son muy intensas. Entonces cuando siento algo muy fuerte, pienso, sientas lo que sientas, estás a salvo. Y luego aprender a darle un espacio a eso, ¿no? Echarte la lloradita si te apetece, y luego buscas cuál es el margen de maniobra que te queda. Entonces es como, esto es lo que hay, esto es lo que nos enfrentamos, ¿no? Como persona humana, y yo qué puedo hacer, ¿no? Y yo qué puedo hacer. Entonces lo que tú puedes hacer es pasar al paso 2, que es nombrar lo que te pasa. Yo te recomiendo que uses la cadena de estímulo, pensamiento, emoción y acción para darle un poco de estructura a lo que está sucediendo en tu vida ahora mismo y que te afecta la mentalidad de escasez, o sea, cómo te afecta la mentalidad de escasez. Y que a esta cadena, estímulo, pensamiento, emoción y acción, añadas consecuencia. Es decir, tú llevas a cabo unas acciones, pues cuáles son las consecuencias de esas acciones. Porque así te darás cuenta de realmente la mentalidad de escasez, cómo te está afectando. Cuál es la consecuencia de que tú tengas esta mentalidad de escasez en esa situación concreta. Entonces, vamos con los 3 ejemplos que te he puesto al principio, ¿no? De cómo la mentalidad de escasez me ha afectado a mí. Con mi relación a distancia, por ejemplo, pues yo tengo un estímulo que es pues que tengo una relación a distancia. Y mi pareja decide irse a estudiar y a trabajar fuera. Pensamiento que tengo yo, no tenemos tiempo, el tiempo que tenemos es muy poco y hay que aprovecharlo, hay que pasar sí o sí tiempo de calidad. Emociones que me genera eso, ansiedad, urgencia, sensación de urgencia. ¿Cuáles son mis acciones? Llorar, quejarme por la situación, exigir a veces. ¿Y cuál es la consecuencia de esas acciones? Pues que mi relación se deteriora, que es una relación muy intensa emocionalmente, que no es estable, que no nos genera estabilidad emocional, y a mí ni a ella, que no nos da paz. Entonces, claro, al ver estas consecuencias es como, oh, si es que yo lo que quería era aprovechar el tiempo, si es que yo lo que quería era tener tiempo de calidad, pero lo que estoy provocando, ¿no? Es exactamente lo contrario, es que el tiempo que tenemos sea inestable, el poco tiempo que tenemos no soy capaz de disfrutarlo, ¿no? Por esta presión, y estoy dándome el resultado contrario, que es en vez de generar tiempo de calidad, estoy generando inestabilidad en la relación. ¿Y qué pasa con, por ejemplo, cuando hay alguien me encuentro a alguien que tiene un podcast parecido al mío y ya tiene éxito? Pues que pienso, otra persona más que lo consigue, más competencia, ¿para qué voy a seguir haciéndolo yo? ¿Para qué voy a hacerlo yo? ¿Y qué siento? Desmotivación. ¿Cuál es la acción? A veces, cuando me ha pasado esto, he procrastinado un poco más grabar, he procrastinado un poco más hacer clips, como que lo he dejado un poquito, ¿no? Por suerte no lo he dejado nunca, en plan, aquí estamos, ¿no? Me estás escuchando, yo estoy hablando, aquí seguimos, pero la consecuencia grave de mis acciones de no grabar podría ser dejarlo. Por suerte no lo es, porque sé controlar esos pensamientos, ¿no? Entiendo el margen de maniobra que tengo. Pero fíjate cómo la consecuencia es lo contrario de lo que yo quiero. Yo lo que quiero es tener un podcast y un podcast chulo. Y la consecuencia de la mentalidad de escasez que estoy teniendo al respecto me lleva o es dejarlo. Y entonces no tenerlo nunca, no llegar nunca ahí. Y finalmente con el dinero, ¿cuál es el estímulo? Pues que yo tengo un dinero X, ¿no? En mi cuenta bancaria ahora mismo. Que puedes decir, sí, puedes controlarlo. En verdad, bueno, hay veces que tenemos
margen de maniobra para controlar las cosas, claro que sí. Yo puedo coger un avión y ir a ver a mi pareja, yo puedo, grabar más capítulos a la semana, yo puedo intentar ganar más dinero, pero a día de hoy mi dinero es el que es. ¿No? Y entonces, ¿qué pensamientos tengo sobre eso? Pues no tengo suficiente, si lo gasto tengo menos, nunca tendré suficiente, etc. ¿Qué siento? Agobio, posiblemente ansiedad, malestar, incomodidad. ¿Cuál es la acción que me lleva a eso? No gastar, ¿no? Porque si gastar me hace sentir así, pues no gasto y me lo evito. Pero ¿cuál es la consecuencia de no gastar? Que me pierdo cosas. Me pierdo cosas que me gustan, me pierdo cosas que me harían feliz, me pierdo cosas que valoro. Me he perdido tiempo con amigos por no pagar algunas cosas. No quería, me duele haberme pagado el billete a Boston, pero imagínate no venir nunca, ¿sabes? Y perderme este medio verano aquí en Estados Unidos. Me perdería cosas, la consecuencia sería que me perdería cosas que valoro, que me hacen feliz, que me hacen ser más yo, que me hacen explorar la vida, me hacen explorar mi vida. Y entonces al final, con la mentalidad de escasez, que lo que estoy intentando hacer es guardar y guardar y guardar dinero, ¿no? Lo que estoy haciendo es perder cosas, quitarme y restarme. Yo que estoy intentando guardarme valor, ¿no? Guardarme en cantidad, dinero para mí, lo que estoy haciendo es restarle bienestar, experiencias, felicidad a mi vida. Me estoy perdiendo cosas, sí que estoy gastando cosas, ¿sabes? Estoy gastando tiempo que podría estar disfrutando de la vida. Y finalmente, el paso 3, cambiar de frecuencia a la abundancia. ¿Qué significa esto? Quiero como darte una metáfora para que te sea más fácil llevarlo a cabo, como cambio de mindset. Quiero que pienses en tu cerebro, o en tus pensamientos, más bien, piensa en tus pensamientos como una radio. Que tú te subes al coche, no enciendes el coche y la radio se enciende y tú no decides, no controlas lo primero que suena, no controlas lo primero que vas a escuchar, no controlas lo que está diciendo esa persona en la radio ese día, ¿sabes? Entonces escuchas un momento, como que sobre eso no tienes control. Tú te sientes el coche, enciendes el coche y se enciende la radio. Y nunca controlas lo primero que vas a sonar. Esto hay que aceptarlo. Y lo primero que va a sonar a veces será pensamientos de escasez, mentalidad de escasez. Pero sí puedes decidir si dejas esa emisora puesta o cambias. Puedes decidir si quedarte escuchando Escasez FM o cambiar la frecuencia a la abundancia. Es decir, sintonizar Abundancia FM. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente tú, como te digo, pones la radio, suena lo que suena, pero sí tienes la opción siempre de coger el botoncillo o la cosa esta giratoria y girarlo y sintonizar con unos pensamientos que te gusten más, ¿sabes? Unos pensamientos más elegidos. Tú puedes ir cambiando emisora hasta que haya algo que te gusta oír. Y eso puedes hacer. En mis ejemplos concretos, pues yo puedo decir, ¿no? Escucho esos pensamientos de escasez y digo, vale, cierto, cojo la manilla, pero cambio de frecuencia. Y digo, cierto que tenemos poco tiempo, pero tenemos mucho amor, ¿no? Con la relación a distancia, tenemos mucho amor, tenemos mucho respeto, mucha proyección de futuro, muchas ganas de explorar el mundo y mucho tiempo a largo plazo. Y esa es la frecuencia que yo quiero escuchar. Esa es la frecuencia de abundancia. Esa es abundancia FM. Con el tema de, por ejemplo, que otra persona tenga un podcast exitoso parecido al mío, pues yo escucho esa mentalidad de escasez, ¿no? Enciendo la radio, me suena esa mentalidad de escasez y digo, ok, cierto, esta persona tiene un podcast parecido al mío y más exitoso, pero cojo la manilla y cambio la frecuencia. Pero suerte que hay éxito para todos, me digo, y puedo usar su éxito para aprender y guiar mis próximos pasos con mi propio podcast, ¿no? Y decido quedarme con esa frecuencia, esa es abundancia FM. Hay éxito para todo el mundo. Y con el tema del dinero, enciendo la radio, yo oigo esa mentalidad de escasez sin poder controlarlo, pero cojo la manilla y digo, cierto que tengo el dinero que tengo hoy, eso no puedo cambiarlo, y cambio la frecuencia y digo, pero en sí mismo gastar no es malo, gastar no es bueno ni malo. El dinero me permite ser más yo, porque me permite vivir de acuerdo con mis valores, gastar en aquello que creo que es importante y tener más de lo que me mantiene sana y feliz. Y esa es la abundancia FM, en la que me centro en
lo guay que es que soy una persona que ha encontrado las cosas que le hacen feliz, ¿no? Como bailar, como el deporte, como estar con mi pareja, como estar con la familia, hobbies, incluso mi tesis, o sea, el tema de tesis que he elegido, o sea, por suerte o qué bien trabajado lo tengo, ¿no? La vida, que hago las cosas que me hacen feliz. Entonces, cada vez que me gaste dinero hacia esas cosas, es dinero bien gastado. Y cada vez que me gaste dinero de forma acorde a mis valores como persona, es dinero muy buen gastado. Y qué guay es, qué abundante es mi vida en la que tengo tantas cosas que me hacen feliz y tengo tan claro cuáles son mis valores. Entonces, encuentra la forma en la darle la vuelta a la situación y buscar, o sea, pasa de centrarte en los 10 euros perdidos a los 10 euros ganados o a los 10 euros que sigues teniendo. Cambia la mentalidad de escasez, ¿no? Y busca otra cosa en la que centrarte, algo que ya tienes, algo que tienes mucho, y sintonizar ahí, dejar ahí tus pensamientos. Y como te digo, otro día volverás a encender la radio, volverá a sonar la mentalidad de escasez y le dirás, espera un momento, a ver cómo lo giro, ¿sabes? A ver qué respuesta me puedo dar centrada en la abundancia, con la mentalidad de abundancia. Y lo encontrarás, es práctica también. O si no, te lo juro, díselo al ChatGPT, Lile, me estoy sintiendo así porque tengo esta situación, esto es mentalidad de escasez. ¿Me puedes dar una frase que me pueda repetir yo centrada en la mentalidad de abundancia? Y te dará 10 si quieres. Y esos son tus pensamientos con los que sintonizarás Abundancia FM. Es una muy buena emisora, yo te la recomiendo. Pero porque con la abundancia, cuando interpretas una situación desde la abundancia, ¿no? Y siguiendo la cadena, lo que pasará es que tú tendrás un estímulo, tú interpretarás esa situación desde mucha más abundancia, como te digo, mirando lo que sí tienes, centrándote en lo mucho que tienes. Imagínate qué emociones te generará eso. Pues motivación, paz, calma, amor. ¿Y qué acciones salen de esas emociones? Pues acciones que quieres. Cuidar tu relación, trabajar por aquello que quieres, ¿no? Como tener un podcast de éxito, gastar e invertir dinero en experiencias que valen la pena, pero también dejar de ver a los demás como amenazas, sentir que el mundo está lleno de éxito para todos, sentir que el mundo está lleno de amor para todos, sentir que hay creatividad infinita en el mundo, ser capaz de apreciar tus logros, de celebrarte, de frenar un poco, de sentir que en verdad tienes tiempo para todo, de que tienes tiempo de cuidarte, de que tienes tiempo de trabajar, pero también de frenar, de respirar, de hacer deporte, de comer sano. Y creo que de verdad todo suena mejor desde Abundancia FM. Yo creo que es una metáfora un poco tonta, pero creo que por eso me acuerdo de ella, ¿sabes? Por eso la uso tanto, porque tengo mentalidad de escasez y al segundo ya me río porque pienso en una radio y veo como yo giro la radio, ¿sabes? Y soy el de varias emisoras sonando hasta que al final elijo qué frase voy a decirme y sintonizo Abundancia FM. Cuéntame tú cuáles son los aspectos de tu vida en los que sientes o sueles sentir o has tenido alguna vez mentalidad de escasez. Cuéntame cuáles son los pensamientos con los que vas a sintonizar a partir de ahora Abundancia FM, pero recuerda que el point está en que esto siempre va a estar ahí, siempre irá volviendo de vez en cuando y lo que hay que hacer es desarrollar la capacidad de cambiar de emisora. O sea, la emisora no va a ser... No conseguiremos nunca dejarla fija en Abundancia FM, pero hay que aprender a tener la capacidad o, primero, notar la mentalidad de escasez, ¿no? Como identificarla, y segundo, ser capaz de coger la radio y cambiar de emisora. Espero que poniéndole nombre, ¿no? Mentalidad de escasez, mentalidad de abundancia y con la metáfora de la radio, te ayude a identificarlo y te ayude a cambiar de emisora cuando lo necesites. Y yo me despido ya. Nos escuchamos la próxima semana. Chao.